Se acordarán ustedes que hace 8 días decíamos que la Sagrada Eucaristía no está explícitamente en un texto de la Biblia, porque a veces hay algunos de nuestros hermanos que quieren encontrar en la Biblia donde diga que Jesús fue a anotar una misa a una oficina y que salió un padre y que anotaron la misa. Casi eso quieren algunos de nuestros hermanos. Y entonces les decía, no, la Eucaristía como tal en la Biblia está la estructura, mas no está explícitamente así que, pues llegó un coro y se sentó y a doña Chonita le tocó hacer la colecta. Eso no está. Pero está la estructura y decíamos en aquel texto donde Jesús dice: tomen, coman, esto es mi carne, tomen, beban, esto es mi sangre. Ahí se instituye. Y luego, hace 8 días nos tocó el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos del 42 al 47. Algún hermano de otra región puede consultarlo. Y entonces nos encontramos con que los apóstoles se reúnen con las personas a 2 cosas. ¿Cuáles? Escucha de la palabra, eran asiduos en la meditación de la palabra, y dice, y en la fracción del pan. O sea que las 2 partes de la misa, escucha de la palabra y fracción del pan, o lo que se le llama liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, ahí está la estructura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por si fuera poco, hoy nos encontramos con este maravilloso texto del capítulo 24 de San Lucas, de los versículos del 13 al 35, donde también está la estructura de la Eucaristía, mientras Jesús va caminando con 2 de los discípulos. Y vamos hacia ellos. En este texto nos vamos a encontrar igual cómo Jesús explica la palabra y luego la fracción del pan, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar y que no se nos tiene que olvidar. ¿Ya? Primero, dice que el día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Y cuando decimos que son los discípulos, no nos referimos a que sean los apóstoles. Los apóstoles en ese momento están 11. Recordemos que Judas ya no está, está a un lugar desocupado. Son los apóstoles. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos pudo haber sido Lázaro, Marta, María. Los discípulos pudo haber sido Zaqueo. Los discípulos pudieron haber sido otros tantos que experimentaron la cercanía con Jesús. ¿Ya? Dejo un espacio para que ustedes puedan decir, caray, entonces, ¿yo soy discípulo? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque si tú sigues a Jesús, eres discípulo. Algunos de los que seguían a Jesús, que seguramente habían estado en el Domingo de Ramos, ahora lo contemplan y dicen, ya murió. Nosotros ya nos vamos. ¿Cómo van los discípulos? ¿Ya? Los discípulos van caminando hacia Emaús y nos ubica situado a 11 kilómetros de Jerusalén, para que no veamos que es un texto inventado, sino dónde sucedió esto. Mientras discutían, él se acerca, Jesús se acerca, pero los discípulos no lo alcanzan a reconocer. Ellos van hablando tan llenos de tristeza. ¿Cómo van los discípulos? Llenos de tristeza. Todos los discípulos de Jesús a veces vamos caminando por la vida llenos de tristeza. Punto 1. Usted seguramente en esta mañana está lleno de tristeza. ¿Por qué? Porque se peleó con la esposa, porque se peleó con el esposo, porque no tiene trabajo, porque tiene una enfermedad, porque le duele una pata, porque le duele la otra, porque se peleó con la cuñada, se peleó con el cuñado, se peleó con el vecino, porque un perro lo orinó. Y posiblemente usted está triste. O porque no pudo usted pescar nada, salió a pescar, si está en la zona por allá donde es la pesca y donde llega la radio, donde llega Auri 99.3. Bueno, posiblemente usted esté triste.
o experimentado la muerte de un familiar, o tal vez su cosecha, ya estaba usted bien contento que el chayote, que el café, y le vino una granizada y está usted triste, va triste por la vida. Entonces Jesús se acerca y cuando Jesús ha preguntado por qué van tan tristes, uno le dice que eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén. Dice, lo de Jesús el Nazareno, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero no, ya han pasado 3 días desde que estas cosas sucedieron y no sabemos nada. Algunas mujeres nos vinieron a decir que ha resucitado, pero pues no. Aquí hay 2 elementos importantes. Primero de ellos, los discípulos pensaban que Jesús era libertador de Israel, que iba a agarrar a guamazos a los romanos. En el pensamiento judío hacen falta 3 días para considerar que una persona, perdón por la expresión, está bien muerta. Y entonces ya han pasado 3 días y a Jesús ya lo dan por muerto. En el tiempo de Jesús no contaba el testimonio de las mujeres. Por eso estos cuates no le hacen caso a las mujeres que dicen que resucitó y que ya lo vieron. Y ellos ya se van. Así como usted va en la vida, a veces que no cree cosas, así también van los discípulos. Y Jesús comienza primero con una jalada de orejas. ¡Ay, canijos! ¡Qué insensatos! Es decir, qué brutos son para entender. ¡Qué duros de corazón! Que no tenía que suceder eso, y comienza a explicar las escrituras. Cuando nosotros vamos a misa llenos de tristeza, a veces cuando escuchamos la palabra de Dios comienza a ser para nosotros un aliento en la vida. Encontramos luz, algo encontramos. ¿Ya? Esto hace que los discípulos se interesen en la plática de Jesús. Liturgia de la palabra. A veces nosotros nos interesamos en misa. Si es que usted es de los que no se duermen, pues entonces se interesa en la misa y está escuchando y dices, sí, ya entendí, ¿verdad? Bien. A veces su mente, su corazón se abren, se comienzan a llenar de esperanza mientras estamos escuchando la palabra. Liturgia de la palabra, primera parte de la misa. Ya captó el interés Jesús de ellos. Está captado el interés de ellos. A tal grado de que Jesús más adelante hace como que se va. Y así como cuando tú le dices a un amigo que está la plática buena y el amigo te dice, ya voy. Y tú dices, no, espérate otro ratito, quédate otro rato, vamos a platicar, está buena la plática. No el chisme, la plática. Eso le dicen a Jesús, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde, pronto va a oscurecer. Entra para quedarse con ellos. Claro, los discípulos le ofrecen algo, toma un pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. Liturgia de la Eucaristía, fracción del pan. ¿Ya vieron? O sea, aquí está la estructura de la Eucaristía. No hace falta ser muy inteligente para desmenuzarla y para saber que aquí está la estructura de la Eucaristía. Ya si usted es un hermano de otra religión medio terco, pues usted va a querer que haya coro e incensario y toda la cosa, ¿verdad? Pero ahí está la estructura de la Eucaristía. ¿Ya? Es cuando se les abren los ojos y reconocen a Jesús al partir el pan. Liturgia de la Eucaristía, fracción del pan. Pero se desaparece. Una vez le preguntaba a un niño, ¿se desapareció Jesús? O le preguntaba a los niños y uno respondió. Cuando pregunté, ¿se desapareció Jesús? ¿Dónde está? Y un niño dijo, se metió en el pan. Es decir, se queda en la hostia consagrada. Claro, en ese día con los discípulos de Maús, repito, pues no había hostias, era un pan.
Nomás falta que algún hermano de otra religión diga, ajá, y a ver, ¿dónde fueron a comprar las hostias? Pues no, eso no está en la Biblia. ¿Ya? Ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, era Jesús, por eso estábamos tan inquietos, era Jesús. Por eso cuando se acerca al camino con nosotros, nos explica las Escrituras, liturgia de la palabra. Caramba. Esos discípulos que iban tristes, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Escuchen, donde encontraron reunidos a los 11. Por tanto, los 2 discípulos que van rumbo a Emaús no son de los 12, son de la multitud, porque ellos regresan a contarle a los 11. Los cuales, los 11, a alguien de los 11, cuando iban entrando los otros 2 discípulos, antes de que hablaran estos 2 discípulos, alguien de los 11 les dice, ha resucitado el Señor, y se le apareció a Simón. Entonces estos 2 contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es decir, regresaron contentos. ¿A dónde? A decirle a los 11 que efectivamente Jesús ha resucitado. Lo mismo que le pasa a usted cuando regresa de misa. Viene usted todo enojado, triste, acongojado, y regresa usted a casa con otro semblante. Y hay que contarles a los demás lo que Cristo está haciendo en usted. Esa es la alegría del discípulo, Si usted llega a casa y usted va a su trabajo después de participar de la Eucaristía y llega igual con la misma jetota, pues no. Quiere decir que Jesús no está haciendo nada en usted, que no se está usted dejando hacer. Bien, pues ahí les queda la estructura de la Eucaristía. De ahí la necesidad de asistir a misa. Ay, no, padre, es que yo soy pecador, ¿cómo voy a ir a misa? Usted vaya. A usted que no le importe lo que digan los demás. Si vivimos de lo que la gente dice, imagínese cómo sería este mundo. ¡Ánimo! Lo esperamos en misa.